tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Seguimos caminando por Santa María la Ribera, de la mano de Carla Ceseña. Bienvenida, Carla. Muchas gracias. Bienvenida, Beca. Hola, ¿qué tal? Bonito Pues domingo. ¿es el cuarto programa? Creo que el quinto Es ya. el Quinto. Nos ha dado para muchísimo, el sexto. Nos hace Nos años ha dado acá para que es el muchísimo sexto. Santa María la Ribera y no nos la acabamos. Estamos ahorita caminando por lo que se llamó la segunda calle de Santa María la Ribera, precisamente. Esta calle que comienza en la Ribera de San Cosme y desemboca en la célebre Alameda de Santa María. Estamos frente a una clínica que se llama Médica Santa María la Ribera, en el número 56. Me sorprendió mucho porque cuando nos dirigíamos hacia acá, no me imaginaba que íbamos a encontrar una clínica. Pensé que íbamos a encontrar un edificio, una casa, un domicilio particular, porque aquí en el número 56 de Santa María la Ribera estuvo precisamente el hospital del doctor Rivero Borel, Luis Rivero Borel, donde murió Saturnino Herrán. Yo no he ubicado bien, solo sé que según las notas de prensa, les quisiera luego enseñar lo que dice una de las notas de prensa. Dice, es extraordinario lo que pone uno de los periódicos que se llamaba El Nacional en ese tiempo, porque él muere en octubre de 1918. Y el periódico sorprende con esta cosa que la verdad no me explico este titular. Murió Saturnino Herrán. En cambio, los más connotados bandidos gozan de magnífica salud. Aquí está el titular, le tomé una foto para que se den una idea. Pero bueno, es una nota muy dramática porque nos cuenta cómo este gran pintor, Saturnino está, digamos, entre los 10 artistas que les han llamado pues, los 10 grandes de México, ¿no? Artista monumento. Patrimonial. Pues donde están Diego, donde está Orozco, donde está Siqueiros, donde está María Izquierdo, donde está Frida. Doctor Atl, que ya hablamos Doctor de él Atl, por ahí, no son 10, pero bueno, Saturnino Herrán figura entre ellos. El problema con Saturnino es que muere a los 31 años de una cosa espantosa. Le da una enfermedad en el esófago, según leí en las notas de los que publicó la prensa en ese tiempo, y esa enfermedad hace que se le haga una bolsa donde se le empieza a depositar el alimento. Entonces el alimento no llega al estómago, por lo tanto no llega al intestino y por lo tanto él no puede digerir. Y entonces comienza a bajar de peso, 31 años, acababa de casarse, estaba entrando, digamos, en el Parnaso artístico de la posrevolución, el año de 1918, y pues, llega a esta clínica para que lo atienda este doctor, y el doctor le hace una intervención, le quita la bolsita y les dice, si en 72 horas logramos que se reponga el estómago y se reponga el intestino y comiencen a trabajar, les salvamos la vida. Pasan unas horas y ven que el estómago comienza a reaccionar y entonces todo se llena de esperanza. Sin embargo, van avanzando las horas y el intestino de este artista, de este genio, no reacciona. Y al caer la noche de un día de octubre de 1918 pierde la vida en la clínica que estuvo en este lugar. Héctor, esto que narras es muy dramático porque en el acta de defunción la causa de muerte que da el doctor es inanición, ¿no? Entonces pensar que muere, pues por eso es terrible, porque mucha gente cree que murió de hambre, en la cirugía, en la pobreza. No, pero en realidad muere por esto que dices, muere ya pasada la cirugía porque su cuerpo simplemente no puede absorber el alimento. Es eso, ¿no? es un drama. Bueno, dice la nota que quienes lo vieron en los últimos días vieron cómo se fue poniendo como un pergamino sobre los huesos, ya no tenía absolutamente nada y no hallaba, además una enfermedad muy, muy dolorosa. Pero esto creó la idea de que se había muerto de hambre. De que se había muerto de hambre como artista en México. Sí, que no por la pobreza, claro. etcétera. Por eso me llamaba la atención lo que dices. Ahora, otra cosa, miren, aquí traigo un libro que se llama La sangre devota, de Ramón López Velarde. Tengo, bueno, ahorita les voy a platicar, me lo encontré de chiripazo y hace apenas unos días. Está la portada pintada por Saturnino Herrán, de La sangre devota de Ramón López Velarde, porque se hicieron amigos. Sí. Y eran digamos, lo que López Velarde era la poesía, Saturnino era la pintura. Había un puente comunicante entre estas dos personas, uno venía de Aguascalientes, el otro venía de Jerez, Zacatecas. O sea, se hacen amigos en Aguascalientes, probablemente. No se sabe. No se sabe muy bien si fue aquí en la Ciudad de México, pero muchos creen que probablemente
en Aguascalientes, porque además también ambos son muy amigos de Enrique Fernández Ledesma. Sí. Entonces los tres que los presentó. Exactamente, van a hacer una amistad, probablemente, exacto, presentados por... Lo interesante es que todo el tiempo que pasa enfermo Saturnino en este lugar, López Velarde viene diariamente a verlo, desde el día que lo internan hasta el día de la muerte, y de hecho López Velarde conoce aquí a uno de sus grandes amores, que es la señorita Fe Hermosillo, a la que pretende, le propone matrimonio, y ella le dice que sí, pero ¿qué crees? Acabo de comprar los boletos para un viaje a Europa con mi familia que va a durar 2 años, y López Velarde dice, pues no, hay todo un dicho acerca de los pues amores que traigas este libro me parece maravilloso, porque aquí quiero aprovechar para mencionar que Saturnino Herrán no solamente tuvo obra como artista independiente, sino que también ilustró varios libros, entre ellos los de su amigo López Velarde, que incluso caminó desde aquí junto con Enrique González Martínez a despedirlo. También ilustró algunos libros de Enrique González Martínez, que es bastante curioso porque todos pues en algún momento caminando pasaron se fueron hasta caminaron. El Panteón Español. Es lo que encontré en alguna nota que decía que justamente ellos, como eran sus amigos, lo fueron a despedir de esta manera. Y pues además de ilustrar también la portada del libro, por ejemplo, Senderos Ocultos, también ilustró Jardines de Francia. Y por aquí yo me encontré algo muy curioso, que es una revista que se llama La Galera. Esta fue editada en los años 90 por Mercurio López Casillas y Selva Hernández, su sobrina. Y justo en el número 13 hacen un pequeño artículo sobre Saturnino Herrán, pero lo que les quería mostrar es este pequeño librito que trae los exlibris que diseñó el artista, y son preciosos. Es que porque Selva es fanática de los exlibris, colecciona los exlibris de los artistas mexicanos. Sí. Aquí está, mira. Es maravilloso porque además aquí se habla de que algunos de los exlibris se hicieron con propósito de estar en un concurso. Entonces, si quieren, ahorita leemos un pedacito para compartir esta información, porque me parece maravillosa, y además es muy curioso que Saturnino pues ha diseñado algunos exlibris de librerías que también más tarde se convirtieron en editoriales como Biblos, tan importante. Ajá. La librería Cultura, que se escribe, la editorial Cultura. La editorial Cultura también. Bueno, Saturnino tuvo una relación con las letras. Digo, a propósito que esto es un recorrido literario, bien dices en Recuérdanos que Saturnino no solo era pintor, tuvo una relación con las letras, de hecho desde la cuna. Padre en Aguascalientes era un hombre que le interesaba mucho la literatura, no se dedicaba, digamos, profesionalmente a eso, era más bien como tesorero, contador, tenedor de libros, como se le decía en esa época, pero sí escribió una obra de teatro su padre, que llegó a presentarse en el Teatro Morelos de Aguascalientes, y bueno, desde luego a través de su amistad con López Velarde, con Fernández Ledesma, se empapa también de ese ambiente, y no hay que olvidar también que va a ser un gran ilustrador de revistas literarias y culturales, empezando por Sabia Moderna, heredera de la Revista Azul, de la Revista Moderna, también. Así es, y del Universal Ilustrado, Héctor. Y luego, su último año de vida fue ilustrador del Universal Ilustrado. Oye, mencionabas también, no sé si lo mencionabas en uno de los programas anteriores, pero él pues se hace amigo de todos los del grupo. Sí. Tú mencionaste Tiempo de Arena, las memorias de Torres Bodet. Sí. Pues ahí Torres Bodet cuenta cómo se va formando ese pequeño grupo de jóvenes. Es un libro apasionante. Es precioso, sí. Porque va contando. Salvador Novo se burlaba mucho de Torres Bodet, decía, es que él no tuvo vida, él siempre tuvo biografía. Desde que íbamos en la prepa, él estaba preparando su posteridad, pero a pesar de que sí es un libro, digamos, como muy serio, muy intelectual, etcétera, con reflexiones, va contando los momentos en los que él va conociendo, Jaime Torres Bodet, a todo el grupo de los contemporáneos, a todo el grupo de los artistas, a López Velarde, y van dando opiniones acerca de cómo eran todos ellos. Y bueno, pues dicen que Saturnino era en realidad un hombre serio, recatado, de pocas palabras, como con mucha vida interior, y extraña el cruce con el poeta católico, también con una vida religiosa llena de culpas y de tormentos, que fue Ramón López Velarde. Pues cuando uno pasa por aquí no se imagina que de verdad, que todavía, que se haya ido con el tiempo convirtiendo en algo que dio paso a otra clínica un siglo después de la muerte de este personaje. Sí, y cuando uno pasa por aquí, pues inmediatamente voltea la vista a este templo misterioso. ¿Lleva qué? ¿Cuánto? Un siglo. Sí, bueno, según 150 indica, años. 150 años. No, el templo es del 27, terminado, ¿no? Sí, terminado. La primera piedra se coloca en 1899.
y tiene una historia que comienza, yo no sabía, la verdad yo desconozco lo de la orden de los josefinos, pero comienza justo en el año de la muerte de Juárez, 1872. Sí, 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 porque le encargan a uno de los padres que eran parte de la congregación, que se llamaba José María Vilaseca, que construye un templo aquí en la Santa María la Ribera, y entonces él coloca la piedra, como bien decías, en julio de 1899, y curiosamente el edificio es diseñado por otro arquitecto que ya hemos mencionado en estos recorridos, que es Carlos Herrera. Y pues se inaugura en 1906, me parece, y pues tiene una fachada bastante curiosa de estilo bizantino, es muy ecléctica, sí, de esa época. Carlos Herrera sí, es un gran exponente de la arquitectura porfiriana, ¿no? Sí. Y eso es lo que estaba en boga, ¿no? Tiene, sí, elementos bizantinos, como pero de góticos. gótico también de pronto, exacto. Sí, pues es todo el porfiriato, como uno camina por las iglesias porfirianas y es precisamente esta suma de citas, de referencias al pasado, lo que va encontrando. Por aquí estaba una pequeña historia que habla de este padre José María Vilaseca. Vilaseca, ¿Qué sí. sabemos de él? Procedente de Barcelona. Sí, había llegado aquí en México en 1853 y pues es el primero que decide pues hacer algunas obras josefinas, así les llama a este tipo de construcciones. También me parece que hace una biblioteca y pues la idea Están dedicadas a San José, por eso son. Sí, de hecho esta iglesia se llama Parroquia de la Sagrada Familia, pero es más conocida por los habitantes del barrio como los josefinos. Sí, y traje este libro el día de hoy que se llama Santa María la Ribera, que es de Berta Tello Peón, a quien le mando muchísimos saludos, por cierto, y ella, algo muy interesante que dice es que gracias justo a la construcción de este tipo de espacios donde los vecinos podían convivir, fue que tuvo éxito pues la colonia ya como fraccionamiento, porque los hermanos Estanislao y Joaquín Flores ya habían prometido desde 1859 que iba a haber este tipo de lugares, ¿no? La iglesia, el mercado, también por ahí iban a hacer una escuela, entonces por eso también creo que es bastante importante que estemos en este espacio, ¿no? Fíjate, estoy leyendo, porque llama mucho la atención el letrero, está lleno de información. Yo siempre soy vecino como de esta colonia, pues nací en esta colonia, viví mucho tiempo y siempre la vi cerrada. Entonces toda la información que aparece ahí me parece muy llamativa, como esto que dice aquí, que le dieron un local en la segunda calle de la Ribera de Santa María, número 13 en San Cosme, zona en la cual desde el 75 el padre había abierto una pequeña escuela encomendada al cuidado de las hermanas Josefinas para los niños de la colonia, que ya en ese tiempo empezaba a poblarse, en 1875. Y es en 1887 cuando el padre Vilaseca y 40 josefinos llegan a se establecen ya definitivamente en este local, ¿no? Ahora, lo interesante, ¿no? Recordando el tema bibliófilo y literario que siempre nos comenta Carla, es que aquí también se habla de las múltiples revistas y boletines y gacetas que editaba este padre Vilaseca, ¿no? Lo cual también creo que pues muy ad hoc al espíritu de la Santa María de la Ribera, ¿no? Sí, es curioso. Y que también se siga recordando, porque incluso me parece que aquí hay unas pinturas donde aparece la orden de los josefinos y también pues le hacen un pequeño retrato y me parece que también está enterrado en este lugar. A ver, vamos a entrar a conocerlas. Solo recuérdame otra cosa para precisar. No había templo en Santa María de la Ribera. Me parece que no, de hecho después... Hasta la Alameda no hay templo, sí, ¿no? No, ya en la actualidad y conforme pasaron los años se hicieron otros templos también muy interesantes que todavía se conservan. Como lo que es ahora el Sergio Magaña. Sí, lo que es ahora el Teatro Sergio Magaña, que pues en un principio fue una iglesia y que también por eso es bien importante, está en la calle de Sor Juana. Sí, pero entonces había templos al principio de la fundación de la colonia. Según los primeros años no, los primeros creo que años está en el plan original, como viene a sacarla, tanto la construcción de una iglesia como un mercado, una escuela, que era lo que se hacía normalmente en este tipo de colonias, todavía se va a ver a inicios del siglo XX, un parque al centro, ¿no? Y todos estos servicios para que fueran como pequeñas ciudades dentro. Ajá, pero lo encontramos sí, y que fue uno de los atractivos también, pues de las personas que empezaron a comprar los lotes y que justo en este libro que les digo algo muy curioso que aparece, es la firma del propio Estanislao, pues quien compra los ranchos que ya habíamos mencionado en programas anteriores. Estanislao Flores. Sí, Estanislao Flores. Nos decías acerca de las pinturas. Sí, las pinturas, hay un nombre por ahí que es Pedro, ahorita se me olvidó sí, me parece que este es el padre. Con sus gacetas y periódicos. El propagador. Sí, claro. Bueno, pues ahí se ve, ¿no? La construcción. Sí, ahorita me voy a acordar del nombre de quien las pintó, porque sí se tiene registro de quien hizo las pinturas, pero bueno, esta es más o menos la historia de la parroquia. No recuerdo si era Pedro, pero no recuerdo si era Cruz, me parece que sí. Pedro Cruz. Pues sí, es un ejemplo bellísimo de la arquitectura porfiriana, ¿no?
Realmente increíble. También los vitrales creo que son bastante llamativos. Se ha conservado maravillosamente. Sí, pues actualmente sigue siendo uno de los espacios también bastante arraigados aquí entre los locales. Okay. Dice allá afuera que se inauguró en el 27. Ya en el 27 estaba la iglesia de Sabino, donde iba José de León Toral a rezar. Ese es un recorrido que hemos prometido y que no hemos hecho. Tenemos que hacer el recorrido del cristero por la ciudad. El recorrido cristero por Santa María la Ribera, porque todos los muchachos tenían dos cosas. Jugaban en el América y eran cristeros. Dos cruces que los que cargaban, ¿verdad? Bueno, la cúpula. De la cúpula la verdad es que no tengo tanta información, pero también algo que se sabe es que las pinturas narran algunos episodios relacionados a la congregación de los josefinos, así que es otro de los espacios que pues se puede leer ya no tanto a través de la palabra, sino de las imágenes, que es algo maravilloso. Exacto, claro. De la iconografía. Pues es de una belleza espectacular, como todas las construcciones de este periodo, el de San Felipe de Jesús, que está en la calle de Madero, ¿no? Uh-huh. Sí. Incluso también recuerda de pronto a la Sagrada Familia de la Colonia Roma, ¿no? Obviamente más pequeña, sí, con sus vitrales. Pero también con los mismos vitrales, con la pintura, muy, muy similar en el estilo. Sí, así es. Pues sigue siendo una delicia caminar por Santa María la Ribera, sigue siendo una delicia, al mismo tiempo es doloroso porque uno encuentra viejos edificios de los que nada más quedan a veces el puro cascarón, las paredes, los muros, todo lo demás está derrumbado, se vino abajo, pero sin embargo uno encuentra pues las viejas escuelas, los viejos lugares. Hoy vamos a caminar hacia uno de los lugares más tristes que hay en la colonia, tal vez también en la ciudad, que es la casa donde vivió el gran poeta Amado Nervo. Amado Nervo era el poeta que a lo largo de por lo menos pues desde el siglo XIX, digamos, finales del siglo XIX hasta el último tercio del siglo XX, pues toda la Ciudad de México, y si no es que todo el país, se sabía de memoria alguno de sus poemas. Era una obligación social tener en la cabeza alguno de los poemas de Nervo. Era el poeta popular por excelencia. Sus funerales fueron apoteósicos, no se había visto. La Ciudad de México tuvo funerales apoteósicos cuando se suicidó Manuel Acuña y cuando murió Manuel Gutiérrez Nájera. Pero lo que ocurrió en 1919 a la muerte de Nervo no se había visto jamás, y yo creo que no se volvió a repetir hasta que se murió Pedro Infante. ¿Sí? De ese tamaño era la popularidad. Y no solo México, ¿no? No hay que olvidar que su cuerpo es trasladado desde Uruguay, y en cada parada le van haciendo homenajes. Sí, esto es muy curioso para además un personaje o una figura literaria, ¿no? Que haya sido tan querido por tanta gente, es algo que hay que destacar. Querido por muchísima gente, y además un personaje pues siempre rodeado de sombras, de misterios. Tiene una amante escondida, no quiere que nadie sepa porque él quería ser seminarista y le parece que no puede, lo que se hace en la sombra no puede salir a la luz. A pesar de que vive 12 años con ella, nunca le dice nada a nadie, hasta que ella muere. Cuando ella muere, él ya abandonó la poesía, y en 20 días, que dice él mismo que fueron como relámpagos, escribe un nuevo poema sobre la muerte de esta mujer que se llamaba Cecilia, Ana Cecilia, y ese libro se conoce como La amada inmóvil, que es uno de los grandes poemas y de los poemas recordados de Amado Nervo. Bueno, pues antes de irse aquí a donde nos cuenta Beca, Uruguay, salió de las puertas de la casa que vamos a visitar y dejó allá a sus hermanas, ¿no? Sí. Unas hermanas solteronas que tenía. Y a una sobrina, ¿no? Bueno, es la hija de la amada inmóvil. Se la trae, se las deja a sus hermanas y les dice, cuídenla, es mi hija. Es la hija de Ana Cecilia. Y pues ahí se desata otra historia, que muchos le echan como la tierra del pudor encima, porque cuando la niña crece se vuelve idéntica a su madre y Nervo se enamora, y ella le dice, ¿cómo decirte quiero sin decirte papá? Pues no la mueles, ¿no? Pero
Vamos a ver los restos de la casa en la que se escribieron los poemas más célebres de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, los poemas que todo México repetía y que venían de la mano precisamente de este poeta, el poeta más popular y más querido. Y pues estamos aquí, la calle se llamaba, ya se me olvidó. ¿De la Rosa? Colonia, creo. De la Rosa. Colonia. Creo que era Colonia. Colonia, y luego le pusieron de la Rosa, sí. Y luego los vecinos, cuando muere Nervo, se juntan, mandan una carta y dicen: no queremos que se llame más así, queremos que se llame Amado Nervo, porque Amado Nervo vivió aquí. Vamos a hacer una pausa y le mostramos la casa del gran poeta mexicano. Oye, bueno, pues se nos junta el nombre de López Velarde, también el otro gran poeta, con el de Amado Nervo, y todo a unos pasos de donde ocurre la muerte de Saturnino Herrán, ocurre la gran tragedia. Nervo vive en esta casa. Aquí se alcanzan a ver las huellas, mira, de sí, los tranvías que tranvía, pasaban, ya nada más quedan las heridas, se ve la curva. Oh, pero eso quiere decir que probablemente por ahí, si le rascamos, claro, de hecho dice vía, prohibido, ¿no? Prohibido escarbar, dice ahí. Bueno, es que eran de ida y vuelta, mira, aquí quedan las vías. Ah, claro, sí. Aquí quedan las vías, uno iba y el otro venía. Este debe ser el tranvía del que habla Ángel de Campo para ir al Zócalo, que tomaban los vecinos de la colonia para ir al Zócalo. Pues eso ya solamente es un tranvía fantasma, sí, pero quedan como cicatrices en la cara de la ciudad. Sí, y ahora que mencionabas a López Velarde, también atrás, muy cerca de donde murió Saturnino, está su calle de López Velarde. Claro, la calle López Velarde. Ajá, y que hay que decir que una también... calle muy pequeña. Muy pequeñita, pero pues él también era un caminante, le gustaba salir a pasear por la ciudad, entonces eso también hay que destacarlo, porque de hecho es en una de esas caminatas que se tiene registrado que hacía de Álvaro Obregón, desde Álvaro Obregón hasta Santa María la Ribera, pues es cuando le da también su enfermedad y la neumonía, y pues también más tragedia, ¿no?, en este barrio. Ajá, de la Alameda, dice, ¿no? que sale del Teatro Lírico. Ajá. Con un amigo, una noche de lluvia y de frío, y se va caminando hasta la casa del poeta en Álvaro Obregón. Sí. Leyendo las memorias de Torres Bodet y leyendo los relatos de Martín Luis Guzmán, por ejemplo, de cómo recuerda, es que esa era una generación que lo que hacía era caminar. No había Netflix, entonces lo que hacían los jóvenes era ir de la casa de uno, te acompaño a tu casa, y se iban caminando en la noche platicando, y luego, pues, ¿qué? Seguimos, sí, está bueno, vamos de regreso. Dice Martín Luis Guzmán, él vivía también por aquí, en la calle de Naranjo, y dice que de la calle de Naranjo se iba con Pedro Enrique Sureña hasta la calle de San Agustín, y que al llegar a San Agustín le decía: hoy está muy bueno la plática, chisme, ¿no? Nos regresamos, entonces venían, y decía que Martín Luis, que le decían sus papás: oye, ¿qué hacen? Los oigo hablar abajo del balcón, y luego 2 horas no oigo nada, y luego otra vez vuelven a hablar. Se quedaban así desde la noche hasta la madrugada, era otra cultura, otro tiempo. Dice Torres Bodet que sus vacaciones de la prepa, lo que hizo fue comer en su casa y a partir de ese momento salirse. Y salirse a caminar con un libro, dice que a veces iba leyendo, pero iba caminando por toda la ciudad. El paseo era una cosa que hemos perdido en esta ciudad monstruosa, ¿no? Es que nada despeja la cabeza como caminar. Claro, caminar importantísimo. Incluso Torres Bodet se venía desde la San Rafael, porque él vivía en la calle de Álamos, me parece. Bueno, Nietzsche decía que todas las grandes ideas surgen al caminar. y solo mencionar, a propósito de López Velarde, que no es en un tranvía donde él encuentra el amor también. Uno es López Velarde y Torres Bodet. ¿Qué decías de la calle de Álamos? ¿Torres Bodet? Sí, Torres Rosas Bodet. Moreno. Ah, mira, porque vivían muy cerquita, se atravesaba San Cosme y ya se pasaba para venir aquí a la Santa María. Sí. Pero el tranvía es el motivo de cuántas escenas del cine mexicano. Bueno, la ilusión viaja en tranvía. Sí, preciosa. La gente se conocía, hay unos relatos bellísimos de cómo, como siempre pasaba a la misma hora y tenías que ir al Zócalo a trabajar, pues lo tomabas aquí y ya venía la gente que tenía que ir, que tenía el mismo destino a la misma hora. Entonces acababan conociéndose todos los del tranvía, haciéndose amigos o a veces peleando, pero a veces enamorándose, etcétera. Y era una forma de vida de la ciudad. Hoy, a la hora que uno se sube al metro, pues se encuentra la gente más o menos igual, pero en ese momento, según el horario, iba cambiando el aspecto de la gente. Por ejemplo, en el tranvía de las 8 iban todos los oficinistas y las empleadas que iban corriendo a sus oficinas, que estaban en el centro, en los comercios, etcétera.
Y dice Carlos González Peña cómo a las 9 o 10 empezaban a subir señoras que iban ya arregladas con sombrero porque iban de compras a los grandes almacenes, etcétera, hombres de negocios que no querían ir en coche al centro por el tráfico, entonces que iban con su puro, etcétera. El tráfico de esa época. Sí, bueno, pero estamos perdiéndonos. Aquí está el número 48 de Amado Nervo. En el número 48 es el sitio donde salió Amado Nervo para tomar la misión diplomática en Montevideo. Había pasado un tiempo aquí, tenía unas hermanas, solteronas. Aquí es a donde les deja, no sé si solteronas, pero una por lo menos sí. Y aquí es donde les deja a la hija de la Armada Inmóvil para que la eduquen. De hecho, ella crece y se casa con un sobrino de Amado Nervo y se hace la familia Padilla Nervo. Se casa con uno de los Padilla Nervo, esta mujer que se llamaba Margarita, la niña. Pues fíjate, Padilla Nervo es quien va a reclamar el cuerpo. En el acervo histórico diplomático de Relaciones Exteriores aparecen unos telegramas, no sé si te acuerdas que alguna vez los vimos, donde da cuenta el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, que va a ir Padilla Nervo a reclamar el cuerpo. Son familiares, sí, es su sobrino, es su sobrino Luis Padilla Nervo. Y bueno, pues es lo que queda. Cuando vi 48 por un instante parecía que era el portón que daba entrada al estacionamiento, pero aquí estamos viendo que este es el número 46. Sí, es hacia allá. Este es el número 48. Desde luego, aquí está ya pintado las tarifas de 20 pesos por hora. Aquí deberían estar pintados los poemas de Amado Nervo. Mira, haber algo un gran proyecto para invitar a un muralista a intervenir. Al rescate, porque mira, si te pasas de este lado, ves cómo los techos se derrumbaron, se desplomaron. A mí me alucina pensar todo lo que pasó aquí adentro, todo lo que pasó en el alma de una persona aquí adentro o en la mente de una persona, lo que hizo el talento y la sensibilidad de un poeta detrás de estos muros. Y ahora, pues yo creo, no conozco ninguna ciudad del mundo donde dijeras, aquí nació Dante o aquí nació, que tengan en este estado el domicilio de su poeta más popular, el más querido. Es súper triste y creo que también ahí está la importancia de seguir caminando las calles, de arrastrar estas historias, porque si no el patrimonio finalmente se pierde y uno pasa, quizás hasta se queda en el estacionamiento y no sabe lo que ocurrió aquí. No hay nada que lo recuerde, no hay ninguna idea, no hay ninguna política, siempre el mismo desprecio, siempre el interés, la especulación, etcétera. Pero sí abisma pensar en qué cuarto de esta casa pudo estar la biblioteca de Nervo, el despacho de Nervo, en donde se sentaba Amado Nervo. Abisma pensar cómo salió, probablemente hacia la estación de Buenavista, ya en Buenavista, para tomar el tren hacia Veracruz y de ahí embarcarse. Era un recorrido que parece que primero se hacía en Nueva York, por alguna razón, y luego bajaba el barco, bordeando el continente. Pues, ¿qué decir? No trajimos un poema de Nervo o algo así, ¿verdad? No, traigo un fragmento de López Velarde que habla un poco sobre Santa María la Ribera, entonces si quieren leo ese fragmento, que por cierto, pues él lo escribe en la crónica que ya les había platicado de aquella ocasión en la que vino a visitar a María Enriqueta Camarillo. Y este fragmento aparece pues como nota inicial del libro también de Arturo Azuela, que habla sobre el barrio de Santa María, entonces ahora se los voy a leer. Dice así: la colonia de Santa María se asemeja a mi lugar de origen extraordinariamente. Por eso soy su aficionado. Más de una vez me he defendido del ajetreo del centro en su remanso, que quiere ser inculto. Es cierto, no falta una bocina de automóvil, un timbre de tren eléctrico, un foco de claridad de escarcha. Aquí vive tal filósofo, aquí tal novelista, aquí la viuda y las hijastras de Gutiérrez Nájera, aquí tal sabio en botánica, pero domina al fin la indocta apariencia de la colonia, su fatalista descuido, su paz soñolienta. Las estrellas se acercan a nuestra cabeza, la salud del aire se bebe. Qué maravilla, la salud del aire se bebe. Bueno, pues es López Velarde. Ojalá se pudiera salvar por lo menos la fachada, darle un sentido que tuviera relación con lo que ocurrió en este lugar.
no vaya a ser como ha ocurrido otras veces, que de repente pasamos y ya encontramos como si le hubieran sacado un diente a la ciudad, un agujero vacío en el que luego se levanta otra cosa. Todavía hay algo que se puede salvar para recordar pues al poeta, al gran poeta Amado Nervo. No se vaya, vamos a seguir caminando por Santa María la Ribera. Pues en Amado Nervo y Enrique González Martínez, frente a un edificio bellísimo que nos da, un edificio de 1907, dice ahí, sí, así es. Que nos da una idea perfecta de cómo fue la época de esplendor. Es de Francisco Serrano. Sí, mira, Serrano. Francisco Serrano. 1907, mira, pues sí. Proyectó y construyó, fue el arquitecto, el ingeniero civil. Serrano, que después va a ser el gran arquitecto de la Condesa. Sí. Pues aquí hizo ¿Sus pininos? Sus pininos, podríamos decir. Pues sí, la verdad es que creo que es lo más viejo que hemos encontrado de Serrano, claro, de lo primero todavía que hemos hallado, porfiriano, ¿no? que hemos hallado de él. Y ya lo ubicamos como Art Deco. Y es afortunado que también existan todavía estas plaquitas, claro, que nuevamente son edificios que se pueden leer, ¿no? Y que por lo menos sabemos nombres y fechas, y es algo súper valioso que aún se conserva en la colonia. Bueno, pues es un edificio, con razón llama la atención, pues es un edificio al que ya se le ve el linaje, se ve la estirpe de la que procede, pero estamos en Amado Nervo y Enrique González Martínez. Enrique González Martínez no propiamente vive en esta colonia, sino vive en unas calles, en la colonia Guerrero, pero es un personaje que tiene una calle aquí y que tiene una historia, que Magnolia, tú tienes, ¿no?, una historia que nos puedes contar, ¿no? Sí, bueno, ya más o menos se las había mencionado en programas anteriores, pero también en la casa de Enrique González Martínez se hacían unas tertulias que deja memoria de esto Jaime Torres Bodet, porque él estuvo dentro de todas estas cosas que sucedieron. Y bueno, aquí les traigo un fragmento de Tiempo de Arena, que es donde él narra pues cómo eran estas tertulias. Les leo, dice: la publicación de Fervor tuvo un solo resultado apreciable para mí. Me dio la oportunidad de ingresar en el círculo literario que rodeaba a Enrique González Martínez. Lo componían Genaro Estrada, Esteban Flores y dos escritores colombianos, Leopoldo de la Rosa y Ricardo Arenales, a quien recordábamos ahora con el nombre de Porfirio Barba Jacob. Iba a veces un joven funcionario de Bellas Artes que publicaba en las revistas de aquellos días artículos muy jugosos sobre temas de la literatura europea, de arquitectura y pintura coloniales, Manuel Tuzán. El grupo se reunía casi todas las tardes en su despacho de las calles de la Magnolia. Aquellas tertulias fueron para los jóvenes de mi tiempo una cátedra de honradez. Las animaba la alegría de Enrique Chico, siempre tentado a desempeñar bajo vigilancia paterna, el papel del que siempre siembra paradojas. Del hijo de Enrique González Martínez, sí, el poeta Enrique González Rojo, poeta extraordinario que muere en 1939. Sí, 39. De leucemia. Sí, muy joven, y es tristísimo, pero bueno, a propósito de esto, también acabo de recordar que Enrique González Martínez tiene unos versos preciosos de un poema que se llama El hijo muerto, me parece, que dicen: ¿a qué reino de las sombras has huido? ¿Qué lengua aprenderé para llamarte? ¿Qué viento me dirá que me has oído? Entonces, bueno, es que González Martínez es ya de esta larga tradición. Tú recordabas a Acuña, por ejemplo, de médicos poetas, ¿no? Porque él en realidad de formación es médico, y junto con Elías Nandino, con Tomás Perrín, va a ser de estos pues grandes médicos mexicanos que también fueron a la vez grandes poetas. Fíjate que además es el padre de todos, el padre literario, sí, de todos los contemporáneos, de Novo, de Villaurrutia, sí, Pellicer. Todos aprendieron de Enrique González Martínez. Era el poeta clásico por excelencia de la literatura mexicana, y todos los jóvenes se acercaban, como dice él, sí, ahí con honradez, honestamente, a tratar de aprender. Sí, y bueno, también es gracias a Enrique González Rojos que Torres Bodet se anima a llevarle este manuscrito para que lo revise, para que le haga algunas anotaciones, quizás para que le dé algunos consejos, y pues él no solamente lo hace, sino que también escribe el prólogo de Fervor, lo cual es una maravilla. Y respecto a esto, Torres Bodet escribe en sus memorias Tiempo de Arena: aludí el manuscrito con cinta roja, cual si se tratara de un expediente, y lo llevé hasta la casa calle de Magnolia, que el autor de La muerte del cisne me recibió. Aunque le conocía personalmente, pues Enrique me había presentado ante él pocos meses antes, me impulsó la seriedad con que me invitó a tomar asiento a la vera de su escritorio. Los libreros de encino oscuro, la lámpara de cristal verde y una reproducción en yeso de las Tres Gracias daban a su despacho un aspecto extraño.
menos de sala de hombre de letras que de consultorio o de oficina de catedrático jubilado. El maestro me oyó en silencio. En lugar de reconfortarme, su cortesía me intimidó. Días más tarde, recibí por conducto de Enrique Chico unas cuartillas impregnadas de afecto. Eran el prólogo de fervor. Ningún augurio hubiera podido exaltarme tanto como esa dádiva de esperanza. Que te dé el prólogo Enrique González Martínez, siendo un joven, tu primer libro, siendo el poeta mayor de ese momento, pues es un privilegio inmenso. Siguen las huellas de las vías en esta calle y nos paramos frente al número 25, que además está enfrente de esta casa, que es muy interesante porque tiene una pequeña privada. En el número 25 estuvo la casa donde murió Ángel de Campo, el genial Microsoft o Tic Tac, según los seudónimos que usaba. Llegó a vivir aquí, muere en 1908 de tifo, y la última colaboración que él hace, yo no sé de qué año sea este edificio, pero la última colaboración que él lleva al periódico El Imparcial, donde se publicaban sus crónicas los domingos, es sobre las privadas. Dice, acaba de llegar a México una moda de departamentos dentro de privadas que hacen que todo se vuelva estrecho. Parece que uno vive en un carro de ferrocarril y a veces para mover la mesa de del comedor le vamos a tener que pedir permiso al de la cocina del departamento de al lado. Hace una crónica muy divertida, es la última, sin sospechar que se va a contagiar de tifo y que va a morir. Sí existe. Probablemente probablemente es la misma, se acababa de todo el estilo. Y dijo, bueno, pues ahí cómo vamos ¿cuántas familias viven ahí? Era la llegada del departamento de alguna manera a la Ciudad de México destronando las viejas casonas, ¿no? Es en este lugar donde muere. Curiosamente, así como López Velarde acude todos los días a ver a Saturnino Herrán al hospital, el gran amigo de Ángel de Campo, que es Luis G. Urbina, sale huyendo de la ciudad. Confiesa el propio Urbina que le aterrorizó verlo así, verlo delirando en la fiebre, que le dio miedo contagiarse y que no supo qué hacer y salió de la casa, y en una cosa de la que se iba a arrepentir para siempre, tomó un tren y se fue de la ciudad hasta que se enteró que había muerto su amigo. Es cuando regresó. Qué fuerte cargar con esa cruz en el alma, y qué fuerte también confesarlo. Claro, sí. Por escrito. Ángel de Campo, ya lo hemos comentado, pues es una de las figuras que nos acompañan, que nos han acompañado siempre, es uno de los fantasmas queridos de este programa, porque fue el gran cronista de la vida popular, de la vida en las calles, de finales del siglo XIX hasta su muerte en 1908. De hecho, cuentan que los domingos, cuando le daban, imagínense nada más que en el Imparcial, que era el periódico más importante, su crónica aparecía en la portada del periódico. Ese era el nivel que tenía y el gusto que le daba a los lectores, que la gente los recortaba los artículos, de manera que él, como no publicó libros y toda su obra quedó dispersa y perdida, muchos investigadores de los años 50 encontraron artículos suyos que ya no estaban en las hemerotecas, porque en casas de Zacatecas, de Guanajuato, de otros lugares del país, una persona había guardado una carpeta con los recortes y de repente le hablaba al investigador de la UNAM y le decía, oiga, ¿qué cree? Pues es que mi abuelo tiene aquí Y entonces hacían el viaje y rescataban las crónicas perdidas de Ángel de Campo en el Imparcial. Era un prosista increíble, tenía un sentido del humor maravilloso, una mirada, una forma de oír lo que pasaba en las calles que era verdaderamente envidiable. Y bueno, pues acompañados por esa sombra querida, llegamos al Museo Universitario del Chopo, que es en el punto donde tienes otras historias que contarnos. Sí, pues primero me gustaría empezar por lo curioso de su arquitectura, que también es uno de los edificios centenarios de aquí de Santa María y que también sigue siendo y dando algunos recuerdos a las personas que han habitado y que han pasado por este espacio. Pero no sé si Beca quieras contarnos un poquito cómo llegó, porque además es un edificio viajero, como pues otros edificios. En esa época estaba de moda la arquitectura de hierro, entonces eran edificios desarmables que se traían en barco. ¿El pabellón japonés? Fue el pabellón japonés, 1910, pero parece. primero se construye en Alemania por Bruno Moring. Originalmente iba a ser para un cuarto de máquinas de una fundidora, exactamente. Eventualmente se utiliza como pabellón en la Exposición Universal de Düsseldorf en Alemania, y finalmente en 1903 es traído a México como pabellón japonés, y posteriormente pues el Museo de Historia Natural. En la exposición
de del 1910, centenario, así que vienen es. todos los países, les destinan este espacio, es decir, esto llega un tiempo antes y se empieza a armar la estructura. Exacto. Creo que hay una crónica de Ángel de Campo que habla del armado de la estructura. Y aquí es la muestra donde los japoneses hacen su pabellón. Así es, y bueno, es interesante que sean los japoneses, por cierto, como paréntesis, porque en ese momento las relaciones de México y Japón van a ser muy importantes, sobre todo para los japoneses, por eso participan, siendo un país tan lejano, porque para los japoneses fue muy importante el tratado que hacen con México en el Porfiriato, es el primer tratado, el primer país que los trata en condiciones de igualdad, que respetan... ¿Desde el 21? Desde... Bueno, no, es un tratado que hacen en el Porfiriato. El por año eso no digo, lo desde recuerdo exactamente. 1821, desde la independencia hasta nuestra... Para los japoneses, México es el primer país que los trata en condiciones de igualdad. Entonces, por eso los japoneses pues le meten mucho entusiasmo a su participación en los festejos de la independencia. Sí, de hecho, afortunadamente, perdón que te interrumpa, sí se conservan algunas fotografías como pabellón japonés. Entonces es interesante ver las piezas, las banderitas. Esto está en la mediateca del INA y pues todavía tenemos la fortuna de poder consultarlo. Y en una época en la que Japón además está de moda en el mundo, pero sobre todo en México, no hay que olvidar que Tablada está empezando ya también a explorar el haiku, la cultura japonesa va a ser muy importante. Pero bueno, es lo que decías de la arquitectura también es interesante porque son estas estructuras que inician en las exposiciones universales precisamente en 1851 con la primera, la Exposición Universal de Londres. Es un concepto que desarrolla un ingeniero inglés llamado Joseph Paxton, que se llama el Palacio de Cristal, y que Eiffel se va a convertir en el mayor exponente, ¿no? Esta idea de estas estructuras que, aprovechando la nueva tecnología de la época, pueden producirse de manera masiva estas estructuras de hierro y armarse y desarmarse conforme sean necesitados. Sí, y también ahora que mencionas Palacio de Cristal, pues los mismos vecinos así le apodaban a este edificio, porque llega a este sitio, hay que pensar que en Santa María todavía no hay tantos edificios y pues es curioso, ¿no?, que tenga varios nombres. Y también en su momento llega a ser el Museo de Historia Natural, no recuerdo exactamente en qué año, pero aquí pues hay cosas súper extrañas, por ahí hay gente que recuerda las pulgas vestidas, es uno de los museos también más visitados de la época, y pues el Museo del Chopo tiene registro de todo esto. Y hay una crónica. Sí, hablando de cosas curiosas. Sí, pues todo esto se registra y pues tengo aquí algunos testimonios de lo que se encontraba para que también podamos escuchar cómo era este museo, que también fue muy importante para la vida de los habitantes de Santa María la Ribera. Entonces, Berta Tello Peón, sobre esto, recuerda... Oye, por cierto, también, entre las cosas que trajeron a exponer, trajeron unas momias. Sí, eso es lo que les voy a leer ahora, porque las momias son algo que no es tan recordado, más bien la gente creo que se acuerda de las pulgas vestidas, que es algo súper curioso y que cuando me he encontrado con gente mayor... de los animales, sí, ¿no? de los animales. Ahorita vamos a escuchar qué era lo que había por aquí. Dejen ver desde donde dice... En un rincón, un mueble contenía grandes frascos con fetos, cerebros e intestinos sumergidos en formol. En las tarimas de madera colocadas sin mayor orden, estaban las momias sucias y calvas, los becerros de 2 cabezas y los perros de 6 patas. Finalmente, el gran dinosaurio que semejaba un inmenso títere y al que podían contársele costillas, vértebras y dientes. Bueno, durante varios años se sabe que el edificio estuvo vacío y en 1975 ya es cuando la UNAM lo abre como Museo del Chopo, porque también hay que decir que esta calle, Dr. Enrique González Martínez, antes se llamaba Chopo y cuando era el Museo de Historia Natural la gente le llamaba Museo del Chopo, que es algo que conservó también el actual museo. Es que se traslada el Museo de Historia Natural a Chapultepec en 1964 y por eso queda vacío. Queda vacío. Sí. Hablábamos de que en la zona hubo un lugar que se llamaba el Rancho del Chopo, que compran los hermanos que fraccionan Santa María la Ribera, y por eso es el nombre, es la explicación de este nombre que lamentablemente le cambian en algún momento, no lamentablemente, pero pues lo hubieran dividido para ponerle el de Enrique González Martínez siguiendo esa tradición. Una parte de Santa María es reino vegetal y otro es reino poético. Exacto. ¿No? Sor Juana, Díaz Mirón, López Velarde, Enrique González Martínez, etcétera, y los nombres de Fresno, Cedro,
etcétera. Sí, pues algo que también me parece bastante curioso es que las historias se siguen escribiendo, cada vez pues se descubren cosas ocultas y justamente a propósito del Museo del Chopo les traje este libro que se llama La noche anterior al cierre del museo fue plenilunio de Carmen Turrent, que tiene una historia bastante curiosa porque resulta que su suegra le cuenta que cuando era niña ella y su hermana vienen aquí al Museo del Chopo para ver a estas momias que menciona Berta Tello, porque resulta que una de esas momias era su tía. Entonces vienen a visitarles una historia un poco extraña, un poco bizarra, pero muy interesante este libro porque además de darnos pequeños destellos de historia del museo, pues también va contando de dónde sale esta momia. Ya no se sabe lamentablemente cuál es el paradero. Carmen dice ¿Era que... de Coatepec? ¿De dónde eran? ¿De Veracruz? Eran de... Ay, no me acuerdo exactamente, pero no eran de aquí de la Ciudad de México. Las traían de un pueblo. Sí, la traían de algún otro estado, ahorita de Tlalpujagua, era de Tlalpujagua. Sí. Entonces se supone que ahí estaba la momia, la trajeron a la Ciudad de México, a Azcapotzalco, porque pues la familia quería lucrar para que la gente viera esta momia que por alguna extraña razón se había conservado. Entonces la gente estaba pagando para poder ver a esta momia que pensaban que era milagrosa. Entonces de eso se trata este libro y está maravilloso. Héctor, también tú ya lo leíste, no sé si quieras comentar algo. No, una explicación extraordinaria, pero efectivamente Santa María la Ribera está llena de historias. Ahorita nos detuvo un caricaturista, Quesada, no sé si ustedes lo recuerdan, vecino de Santa María, y nos dice... No. No, Abel Quesada. No, algo, pensé que decías que Abel Quesada había sido vecino. No, lo que decía él es que prácticamente en la casa que tocas de Santa María, alguien sale y te cuenta una historia, que tiene algo que decirte, algo que no se conoce, algo que no se sabe. Y la verdad es que pues, este recorrido nos ha precisamente, si algo ha hecho este recorrido, es mostrarnos que Santa María la Ribera, a pesar de su edad, a pesar del tiempo que llevamos visitándola, a pesar de lo conocida que es, sigue estando llena de rincones y de lugares secretos, ocultos, que pues, ha sido un recorrido maravilloso. Te lo agradezco muchísimo. Ay, no, al contrario. Sí, la verdad es que ha sido maravilloso porque también yo con ustedes he aprendido mucho y pues hay que seguirlo haciendo, hay que seguir caminando por la ciudad y yo creo que a través de la palabra podemos descubrir historias fascinantes, aunque a veces sean un poco pues tristes. o tétricas, como este caso. Bueno, pues tú tienes recorridos por distintas colonias, recorridos literarios por distintas colonias. Ya que tengas preparado otro, pues invítanos y hacemos otra caminata por otro lugar de la ciudad. Con muchísimo y no solo, gusto. También tiene un podcast, hay que decirlo, que es un podcast maravilloso. Hay que seguir a Ciudad Literaria, que es el proyecto de Carla, porque ahí podrán escuchar todo lo que les interese sobre la ciudad, sobre los libros, sobre la bibliofilia, sobre todos estos temas maravillosos. Fantástico. Muchas gracias. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias, querida Carla. Gracias, Carla. Gracias, Beca. Gracias, espero que se le haya pasado bien, que haya disfrutado este breve recorrido por Santa María la Ribera. Nos vemos la próxima semana para seguir caminando por la ciudad y nos vemos, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.